El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por las críticas que nos retroalimentan y nos sirven para tratar de mejorar cada día. Como siempre he señalado en varias ocasiones, no somos en este espacio dueños de la verdad, no pretendo ser el dueño de la verdad, no soy el dueño de la verdad. Simplemente procuro comentar desde mi visión, que puede estar equivocada, pero es mía, solita, de mí, de nadie más, es mi visión. La socializo con mi audiencia y procuro hacerlo con el argumento correspondiente. Eso sí, es mi visión, pero trato de argumentarla con la responsabilidad y el rigor que nos caracteriza. Y obviamente ustedes, queridos amigos y amigas que nos siguen, que nos escuchan, que nos miran, que interactúan con nosotros, tienen la libertad de coincidir o no con esta visión. Bueno, dejemos los temas asociados al desastre comunicacional y pasemos a hablar del desastre preelectoral. 29 de diciembre, mañana 30, el jueves 31. En 2 días iniciará la campaña electoral. En 1 mes y 2 semanas más o menos, el país debería, y lo sigo poniendo en potencial, debería ir a las urnas para la primera vuelta electoral, para la primera vuelta presidencial y la elección de integrantes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Andino. Enfatizo en el debería. Más allá de que durante la mañana del pasado jueves 24 de diciembre, como una especie de regalo navideño, los presidentes de las 2 instituciones que conforman la función electoral tuvieron una reunión, un principio de acuerdo y emitieron un comunicado público por primera vez ratificando que la fecha de las elecciones es el 7 de febrero del 2021. Pero como están las cosas, luego de esa primera señal, luego de la decisión de la Corte Constitucional de no aceptar al trámite la demanda de conflicto de competencias presentada por el Consejo Nacional Electoral, luego de que el fin de semana un juez del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Joaquín Viteri, emitió una resolución con fuerza de sentencia que puede ser obviamente apelada, y si eso ocurre deberá ser conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en el sentido de que el Movimiento Justicia Social solamente podría hacer los ejercicios de democracia interna en aquellas circunscripciones electorales donde no lo pudieron hacer, de alguna manera restándole la posibilidad de inscribir una nueva candidatura a la presidencia de la República, que es un poquito lo que comentamos el día de ayer, pero no hemos recibido todavía más señales en torno a este tema. ¿Cómo ve el panorama un especialista en la materia, el doctor Mauro Andino Espinosa, que ya nos acompaña? Él es jurista, especialista en materia electoral. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia. A las órdenes y listo para responder a sus interrogantes. Gracias, doctor. A ver, las autoridades electorales, Diana Tamaín del CNE, Arturo Cabrera del TCE, se reunieron el jueves y le dijeron al país: señores, estamos buscando un acuerdo, la fecha de las elecciones es inamovible, es el 7 de febrero del 2021. Mi pregunta es, si hay una sentencia con fecha 30 de octubre que viabiliza la vida jurídica de justicia social, y dispone en esa misma sentencia una serie de medidas de reparación para que Justicia Social pueda participar en estas elecciones, ¿cómo van a hacer para, sin respetar la sentencia, ratificar la fecha que consta en el calendario electoral, tomando en cuenta que, insisto, doctor, estamos a 1 mes y 2 semanas y ni siquiera hay certezas de cuántos mismos candidatos constarán en las papeletas electorales? Doctor, por favor. Mire, Fabricio, creo que estamos asistiendo a un capítulo más de esta tenebrosa novela en materia electoral, algo nunca antes vivido en el proceso político ecuatoriano, al menos no desde que uno recuerde durante estos 41 años de retorno a la democracia. Y sin duda alguna existen también contradicciones flagrantes. Usted ha hecho ya una breve cronología sobre algunos hechos puntuales. La sentencia del 30 de octubre, donde uno podría arrancar, aunque precisamente ahí no empiece todo este resquebrajamiento de la institucionalidad electoral, pero tal vez es el punto más relevante para guiarnos en este momento. Hay la sentencia del 30 de octubre,
donde básicamente el Consejo Nacional Electoral tenía que cumplir y ejecutar una serie de medidas administrativas para permitirle a la organización política Justicia Social realizar primarias, inscribir precandidaturas, que éstas sean proclamadas y que, como todos los demás competidores, se sigue el procedimiento administrativo correspondiente, es decir, que puedan ser calificadas, puedan ser objetadas o rechazadas o subsanadas de ser el caso. Después del 30 de octubre, creo que hay que tener presente que viene una primera resolución el 5 de noviembre por parte del CNE. Esa resolución es reconsiderada unos días después y ahí es cuando viene esta nueva resolución del CNE de fecha 11 de noviembre. Y creo que es importante tomar en consideración esta resolución, reitero, del 11 de noviembre, porque esta resolución es la que interpreta de manera arbitraria, extensiva, abusiva, como se quiera llamar, el contenido de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Y es precisamente contra esta resolución del 11 de noviembre contra la que se presenta por parte de Justicia Social un recurso subjetivo contencioso electoral, el mismo que es resuelto en primera instancia el sábado pasado por parte del doctor Joaquín Viteri. Lo que llama profundamente la atención es que paralelo a este recurso en contra de esta resolución del 11 de noviembre, también efectivamente se había dictado un auto de ejecución con fecha 8 de diciembre para que se dé fiel cumplimiento al contenido justamente de esa sentencia del 30 de octubre. Perdón si señalo algunas fechas, pero... Sí, pero es importante, doctor. Pero así de, digamos, así de engorroso ha sido todo este proceso. Y este recurso subjetivo presentado en contra de la resolución del 11 de noviembre, que recién se resuelve en primera instancia este día sábado, coincidencialmente, y digo coincidencialmente, es notificado este día sábado un par de días después de que han firmado un documento, un comunicado público que simbólicamente viene a ser una especie de pipa de la paz que han fumado entre el presidente del Tribunal Contencioso y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, donde ellos ya dicen a la opinión pública que la fecha de la primera vuelta es inamovible, que se ha acordado realizar la elección y reitero, coincidencialmente también sale esta sentencia en primera instancia donde el juez Viteri prácticamente se contradice con el propio fallo del 30 de octubre del propio Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y por qué digo se contradice? Porque en este fallo, en la parte principal, en el numeral 1.1, el juez Viteri dice que se declara la nulidad por falta de motivación de esa resolución del 11 de noviembre del CNE, esta resolución que interpretaba que solo en determinadas circunscripciones y para ciertas dignidades Justicia Social podía hacer primarias e inscribir candidatos, pero a renglón seguido del numeral 1.1, en el 1.2, rechaza la pretensión del propio movimiento Justicia Social y en el siguiente acápite, escúchese bien, esto es lo más contradictorio, señala que el propio CNE cumpla con lo dispuesto en el auto de ejecución del 8 de diciembre, es decir, que se cumpla con la sentencia, pero al mismo tiempo le dice, CNE, a pesar de que le estoy disponiendo que usted debe cumplir el auto de ejecución de nuestra sentencia, al mismo tiempo les dice, ustedes definan en qué circunscripciones y para qué dignidades ustedes pueden inscribir candidaturas o pueden permitir que se inscriba candidaturas de Justicia Social. Es decir, hace todo un champús con esa sentencia de primera instancia. Por un lado declara la nulidad de la resolución del CNE, pero por el otro les dice, ustedes pueden definir en qué circunscripciones y a qué candidaturas les permiten inscribir dignidades a Justicia Social, y por el otro se contradice con la sentencia del 30 de octubre. Esa parte, por ejemplo, lo que usted señala, a ver, y yo recuerdo, hubo una primera resolución del Consejo Nacional Electoral que luego fue reconsiderada por pedido de los consejeros Verdesoto y Pita. ¿Ya? En la primera resolución, si la memoria no me es infiel, fue de 5 de noviembre. Perfecto. A ver, vamos. La sentencia fue el 30 de octubre. Correcto. El 5 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral aboca conocimiento y resuelve acatar la sentencia. Disque para cumplir, ¿verdad? Exacto, disque para cumplir. Y pero el 11 de noviembre reconsidera
esa resolución y recuerdo claramente porque incluso dentro de los argumentos, el consejero Luis Verde Soto, por ejemplo, decía que había el riesgo de que de alguna manera se esté avalando inclusive la compra de un partido, una organización política. Yo recuerdo claramente lo que dijo Verde Soto ese 11 de noviembre. Y ese 11 de noviembre es que aparece esta resolución que se entiende, interpretó la sentencia, Correcto. facultad que no tiene el Consejo Nacional Electoral. Lo que usted está diciendo, doctor, revisando la parte resolutiva de esta sentencia de primera instancia del juez Joaquín Viteri, echa abajo esa resolución, pero a renglón seguido ratifica lo que dijo la resolución del CNE. ¿Termina siendo así o estoy equivocado? Así de loco, así de incongruente, usted no lo pudo haber resumido de mejor manera, lo ha hecho didáctico, lo ha hecho probablemente mucho más pedagógico que lo que yo busqué explicar, pero así de loco, así de absurda es esta sentencia de primera instancia del juez Viteri. Es una especie de boomerang que le termina por rebotar y por afectar al propio requirente, al propio impugnante, en este caso a Justicia Social, porque Justicia Social presenta, por cuerda separada, presenta este recurso subjetivo contencioso electoral en contra de esta resolución del 11 de noviembre, justamente para pedirle al tribunal y para decirle, vea, señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral, los señores consejeros con esta resolución del 11 de noviembre están interpretando arbitrariamente el contenido de su sentencia del 30 de octubre. No sean malitos, hagan algo y échense abajo esta resolución del 11 de noviembre, ¿verdad? Y paralelo a eso, Justicia Social también había presentado un escrito solicitándole al tribunal que ejecute el contenido de la sentencia del 30 de octubre. Por eso es que paralelamente el tribunal, el pleno, le había dispuesto al juez de instancia, recordará usted, Fabricio, al juez Arturo Cabrera, que requiera información del CNE y que emita un informe, valga la redundancia, ante el pleno del tribunal sobre si se ha ejecutado o no el contenido de la sentencia. Es decir, por un lado se presentó un escrito solicitando la ejecución de la sentencia del 30 de octubre, por otro lado también se presentó un recurso subjetivo contencioso en contra de esa resolución del 11 de noviembre. Y aprovecha el juez Viteri para mandarse este fallo de primera instancia el sábado pasado, donde por un lado, repito, les dice, declaran la nulidad por falta de motivación de esa resolución y a renglón seguido les termina, aunque suene contradictorio, les doy la razón y que ustedes mismos como CNE decidan en qué jurisdicciones, en qué circunscripciones y para qué dignidades les permiten hacer primarias e inscribir candidaturas a Justicia Social. Ahora bien, ¿se podría apelar a esto? Claro que se puede. Hoy se vence el plazo para presentar la apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso. Si se presenta la apelación, el Pleno tendría 10 días para resolverlo, pero también no hay que olvidarse que posterior a eso se podría presentar aclaración o ampliación. Para eso tendría un par de días más, hay 3 días una vez que se dicta sentencia para que cualquiera de las partes presenten aclaración o ampliación. Y si es que se presenta, el tribunal tiene un par de días más para responder y procesar este tema. A grosso modo y bajito, así en tiempos, esto tomaría, dígale usted, unos 16 días, unos 15 días más. Todavía. Así es, y estamos, ojo, Fabricio, estamos a 2 días de arrancar formalmente la campaña. Y ojo con lo que le voy a decir, solo estamos hablando de lo que tomaría resolver este tema puntual del recurso subjetivo presentado en contra de esta resolución del 11 de noviembre. Lo cual no es que habilita la candidatura per se de Álvaro Noboa, porque si es que ya se le permite la inscripción de Álvaro Noboa, esa candidatura también debería ser objeto o podría ser sujeto de objeciones o de impugnaciones, como ha sucedido con todas las precandidaturas. Es decir, que el CNE, una vez que recibe el expediente de inscripción de esa precandidatura, le notifica a usted como organización política también contraria, adversaria, y usted podría objetarle porque usted considera que no cumple con los requisitos o porque está incurso en prohibiciones, y eso también implica que deba resolver el CNE, y si una de las partes no están de acuerdo, que puedan presentar un recurso subjetivo ante el propio Tribunal Contencioso. Lo que quiero decirle con toda esta tramitología es que me parece a mí, ya desde una perspectiva política, más allá de lo jurídico y del procedimiento que hemos intentado explicar, me parece que han hecho todo esto para ya meterle al congelador al señor Noboa y a la organización política como tal,
dilatar esa probable inscripción y llegado el caso decirle, vea, lo siento mucho, lo que se resuelva se aplicará para usted para futuros procesos electorales, pero como incluso ya sacamos un comunicado donde nos hicimos de a buenas, donde hicimos las paces y donde dijimos que la elección es inamovible para el 7 de febrero, pero qué pena con usted, vea, quisimos hacer todo lo posible, pero lo suyo quedará para algún día. A ver, yo le planteo otra cosa, doctor, que es, digamos, yo no soy abogado, usted es el abogado, yo no soy especialista en materia electoral, usted lo es. Yo simplemente le pregunto, pero digo, a mí se me ocurrió una teoría medio loca. Y digo, yo no sé si el Consejo Nacional Electoral puede tener esta capacidad. Si bien es cierto, no puede interpretar una sentencia, sino que tiene que acatar una sentencia. Yo digo, si la fecha de las elecciones no se puede mover, porque además así lo dice el 143 del Código de la Democracia. Así es. Establece que una vez convocadas las elecciones, es causal de nulidad si las elecciones no se efectúan en la fecha para las cuales fueron convocadas, o sea, en este caso, las elecciones sí o sí deben ser el domingo 7 de febrero. El Consejo Nacional Electoral podría argumentar, ok, acatamos la sentencia del contencioso, queda restituida la vía jurídica de justicia social, pero no se puede ejecutar la sentencia, o sea, la sentencia es inejecutable para el caso de los procesos de democracia interna de justicia social, porque no alcanzan los tiempos y corre en riesgo el fin superior, ¿ya? Que es la convocatoria propia de elecciones. Digo, eso en derecho podría ocurrir, doctor. Pero imagínese, Fabricio, eso a todas luces sería contradictorio con la propia sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Repito, en orden cronológico, la sentencia del 30 de octubre y el auto de ejecución del 8 de diciembre, ¿qué le dispuso por parte del tribunal al CNE? Que se dicten y se ejecuten todas las medidas administrativas para que se le permita a Justicia Social hacer primarias, proclamar precandidatos, inscribirlos, calificarlos o rechazarlos y permitirles que se subsanen. Eso en resumidas cuentas. Imagínese lo que hace ya la sentencia del juez Viteri, la de este sábado. Contradice esa propia sentencia del tribunal. Y si es que resolviera lo que usted dice, que digamos desde una perspectiva más que jurídica, sino ya política. Sí, política y práctica, digo yo, ¿no? Exacto, y usted con buen olfato y con su experiencia, claro, no es, digamos, descabellado pensar en esa hipótesis, en esa posibilidad, pero jurídicamente sería contradecirse con lo que ha expedido el propio Tribunal Contencioso. Si todo este quilombo, para utilizar un término medio futbolero y desde un lenguaje coloquial medio argentino, y aquí es la final del fútbol ecuatoriano, todo este quilombo se armó justamente porque el CNE incumplió el contenido de esa sentencia. Es decir, a mí lo que me parece es que han alargado, han dilatado el proceso. Vea, yo creo que en política y en nuestro país no basta únicamente con ser mal pensado, sino únicamente ir atando cabos. Vea, ya se diferió, se termina por diferir incluso la audiencia única de juzgamiento que tenía que darse hoy, que tenía que instalarse a partir de las 7 de la mañana, en contra de los consejeros por la denuncia que presentaron justamente los representantes de Justicia Social por el cometimiento de una posible infracción electoral, es decir, por el incumplimiento de la sentencia del tribunal. ¿Y por qué se difiere? Porque se presenta un escrito por parte del abogado de dos de los consejeros, donde se argumenta que está en la ciudad de Loja, que está con problemas de familia, con problemas de salud. Digo, yo no es que le deseo el mal a nadie, ni mucho menos, esto no se trata de una cuestión personal, yo ni siquiera le conozco al abogado de los consejeros, pero ahí se argumenta que producto del estado de excepción, que no hay vuelos de Loja a Quito, que no se puede viajar pasado las 10 de la noche, y el juez que aboca conocimiento en primera instancia, el juez Torres, muy sensible él, pues, y después de que ya se firma este acuerdo de paz ahí entre los órganos electorales, sin mucha motivación en el auto, dice, sí, les doy paso, se difiere, y esto queda para el 4 de enero. Mire, creo que son hechos que a uno ya le van indicando, le van marcando la cancha. ¿Cuánto tienen incluso para resolver, según el Código de la Democracia, en el tribunal? Me parece que son hasta 30 días desde que se admitió a trámite la denuncia por infracción electoral que se presentó en el tribunal. Es decir, esto lo van a patear bien para adelante, es mi hipótesis, lo van a patear lo más adelante que se pueda para
que la gente incluso se vaya olvidando para desgastarle a justicia social al señor Novoa. No es una defensa personal ni a favor de ellos, sino que, reitero, ya esto se convirtió en una cuestión política para favorecer a determinados actores, también quiero decirlo con nombres y apellidos, para favorecer al señor Guillermo Lasso. Esto es evidente y sin duda, reitero, ese comunicado público donde firmaron el señor presidente, doctor Arturo Cabrera, del Tribunal Contencioso con la doctora Tamaín, me parece que ya tiene un claro trasfondo político, y después los hechos de la sentencia del día sábado del juez Viteri, el diferimiento de la audiencia de juzgamiento de la infracción electoral, ya son las consecuencias de ese acuerdo que existió ya por debajo. Correcto. Doctor Andino, veamos qué pasa, pero me sigue quedando evidentemente este mal sabor de boca porque no tenemos certezas aún. Gracias por el tiempo y por sus aportes, y como ya no le he de ver, le deseo feliz año, doctor Andino, para usted, para su papá, para su hermano el querido Edu. Gracias, doctor. Muchas gracias, querido Fabricio, de igual manera para usted, para su familia, un lindo año, y pues que el próximo, ojalá la final sea Liga Emelec, para que podamos estar los dos. No, bueno, que sea la final nomás, por favor, hasta ahí, tampoco sea abusivo, por favor. Gracias, Mauro, muy gentil. El doctor Mauro Andino Espinosa conversando aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana con 27 minutos, A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.